Hablamos de un ejercicio elemental y es dar un contexto, ¿sí? Antes de hablar ya de lo que te digo del proceso que tú desarrollaste en la localidad. ¿Cómo llega Milady a la localidad? Pues desde la secundaria era muy inquieta. Nosotros teníamos, yo estudié en la nocturna, terminé mi bachillerato en la nocturna en el Restrepo, y allí teníamos un periódico que lo llamábamos Chasqui, que era correo indígena, ¿sí? Entonces por eso al azar uno va conociendo como gente del medio, ¿sí? Como pues que hacían periódicos, hacían peñas culturales que le llamábamos en aquel entonces, y en esa medida pues conocí personas de Suba, ¿sí? Y en el 88, una vez terminé el bachillerato, pues de alguna manera me contactaron con los compañeros ya de Cometa. Ellos estaban también iniciando aquí, se llama Taller Cultural La Cometa. Y entonces lo que hago es que me traslado, como ya termino el bachillerato, me traslado como a trabajar aquí en Suba. Había un componente un poco político, ¿sí? O sea, el trabajo que se hacía aquí era un trabajo cultural, pero también de formación política. ¿A qué te refieres con lo político? Pues nosotros considerábamos que teníamos que hacer promoción y defensa de los derechos humanos, y en esa medida pues entonces buscamos, de alguna manera pues pertenecíamos como no sé si ahora le llaman así, pero pues como a la izquierda, ¿sí? Como a esos ideales de izquierda. Entonces pues eso también nos llevaba como a encontrar intereses en común. Bueno, ¿cuál era el contexto cuando tú llegas aquí hasta este territorio, al Rincón, lo que llaman la UPZ del Rincón? Sí, llegamos. ¿Cómo era el Rincón en la época en que tú llegas? ¿Qué características tenías demográficamente, territorialmente, espacialmente? ¿Cómo era? Sí, era muy rural todavía, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando yo llego conozco Cometa, que tenía el taller aquí en una finca, ¿sí? Que era la finca de Germán Daniel, no sé si lo recuerdan, no recuerdo el apellido en este momento. Germán Daniel, habían como tres casas en esa hacienda, y una de esas casas nos las entregó. Entonces las calles por supuesto eran destapadas, era muy rural. Existía la casa juvenil del Rincón, que yo recuerdo en ese momento, Michín, y más adelante Julio Cortázar, que es cuando pues nos fuimos como interesando también o encontrando cosas afines por lo de la literatura. Cuando yo llego a Suba, yo entré a un grupo, sí, yo no inicié, o sea, no me traje lo del periódico ni empecé netamente con lo de la literatura, sino empecé con un grupo de danzas, porque también me encantaba. Yo entré a la Luisa Calvo a estudiar danza contemporánea, entonces teníamos aquí un grupo de danza muy chévere. ¿De danza contemporánea? No, de danza en general. Yo allí estudiaba, entonces pues eso me hizo que pues de una vez mi interés fue cuando llegué a la Cometa entrar a ese grupo de danza, ¿sí? Fue una experiencia muy chévere porque en ese grupo, antes de pasar a lo de literatura, encontramos también una compañera por los afines políticos, que ella era la pedagógica y ella enseñaba un poco danza folclórica, pero un poco estilizada, ¿sí? Entonces era pues o sea, era como una experiencia así como es que le dice Canclini, bueno, se me olvidó. Era una experiencia como de estar abordando diferentes, sí, o sea, experimentando, mejor dicho, ¿sí? Y trajo a unos compañeros del Ballet de Colombia, que para nosotros eso fue boom, ¿sí? Y él nos ayudó muchísimo. Alex se llamaba en aquel entonces, Alex, y no me acuerdo la otra persona, fueron dos. Y nosotros quedamos y participamos del concurso distrital, nosotros quedamos como en el segundo puesto, ¿sí? del concurso distrital de danza. En esa época, yo estoy hablando más o menos del 89, ¿sí? Más o menos 89, 90. Y luego entonces ya como que me fui encarretando ya con lo de literatura, porque más adelante ya inicio mis estudios en la distrital, ¿sí? En lingüística y literatura. Hay una situación particular en ese momento, en ese espacio histórico, y es todo el ejercicio de la nueva constitución, de la construcción de lo que llaman la constitución del 91. ¿Crees que eso en algún sentido, hablando desde lo político y desde ese compromiso también cultural y social,
significó algo para ese momento para ti como tal, en tu quehacer? ¿Qué pasó para ti en ese Por momento? supuesto que sí, porque consideramos que íbamos a tener la posibilidad y todos esos sueños que traíamos como jóvenes, sí, y poderlos plasmar precisamente esa nueva constitución. Iba a ser una constitución donde la diversidad cultural, por ejemplo, sí, y la diversidad económica, social, pues se iba a ver reflejada, sí, para poder atender precisamente todas esas necesidades que había en el momento. Ya para esa época, te cuento, de la Constitución del 91, pues como te contaba anteriormente que éramos como de un proceso político, nosotros éramos del Ejército Popular de Liberación, ¿sí? Entonces ya en ese momento también viene como mirar la posibilidad de hacer diálogos, porque comenzamos como a acercarnos y a creer en el Estado un poco, que si también hacíamos como ese proceso ya no por vía militar ni por vía sí, de resistencia a eso, sino que lo podíamos hacer por la vía de pues democráticas que llamaba el Estado, como las elecciones, la participación en diferentes escenarios locales y todo eso, pues que eso nos iba a ayudar a dar otra forma de lucha. Entonces la Constitución, por supuesto, que plasmó muchísimo, y parte, por ejemplo, de los compañeros como del N19, como del EPL, como del Quintín Lame, otros participaron del proceso de construcción de esa Constitución. Entonces para nosotros pues sí era un respaldo muy grande para tomar otras decisiones y otras formas de hacer trabajo social. Hay una, digámoslo entre comillas, muy entre comillas, un símil con el estado actual sociopolítico colombiano. Sí, como también como una posibilidad, se puede proyectar una posibilidad a diferencia de lo que ha ocurrido en otros mandatos. ¿Qué papel cumple las artes en esa posibilidad? Yo digo que las artes, o sea, el acercarnos y desarrollar cualquiera de las disciplinas artísticas nos ayuda a ser mejores seres humanos, porque nos sensibiliza un poco a nosotros como seres humanos y nos sensibiliza con el contexto y con las otras personas, ¿sí? Considero que esa es como un aporte muy grande. Yo recuerdo, por ejemplo, para aquella época que había una pelea, o una pelea no, como una esta en que estábamos como dos bandos, y unos decíamos entonces que teníamos el arte panfletario que le llamaban, ¿cierto? Y el otro el arte por el arte, ¿sí? Creo que en ese momento habían dos orillas muy grandes, poco a poco nos fuimos como acercando, porque para nosotros por supuesto que lo estético, ¿cierto? También era muy importante, pero nos interesaba mucho el contenido y la transformación del ser humano como tal. Y nosotros consideramos que el otro arte por el arte, pues únicamente lo que hacía era contemplar el mundo, ¿sí? Y mirar lo maravilloso y lo estético únicamente. Pero cuando ya, por ejemplo, comenzamos a emerger con otros compañeros de la localidad, pues nos damos cuenta que si hay un encuentro, hay una línea así, donde nos encontrábamos independiente de eso. Entonces como que también es muy chévere porque se rompe esas orillas que veníamos tejiendo cada uno. A uno les decíamos que esos están más políticos, no, es que eso solo, sí, por el arte. Entonces, yo siento que, por ejemplo, eso es muy chévere. Hoy en día ya no existe, o sea, yo siento que ya no existe como esas orillas, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que el arte transforma a los seres humanos y podemos transformar los contextos y podemos abordar temáticas de una manera de verdad muy lúdica, ¿sí? Tanto con la población infantil juvenil como con las personas mayores, que para transformar imaginarios con personas mayores, por ejemplo, es un poco más lento el proceso, ¿sí? Entonces siento que, o sea, entre ese momento y esto, por decirlo de alguna manera, por intentar encontrar una conexión, sería como eso, ¿cierto? Como que ya no hay esa línea divisoria y ya podemos trabajar el arte así, como una cosa, como un elemento que transforma al ser humano. Bueno, listo. Estamos entre finales de los 80, principios de los 90, hay un contexto sociopolítico trascendental para Colombia. Plantear esa naturaleza del arte panfletario y del arte por el arte es una discusión que sí marcó profundamente mucho el derrotero del quehacer cultural y artístico de la localidad. Y hay una particularidad, y una es la promoción de lectura o de la escritura desde una lectura crítica, o la promoción de lectura y la escritura desde la composición y la estética. Y siento que en algún momento lo que llamaban un plan lector para Suba entró en esa disputa. ¿Cuál crees que fue la resolución? Sí.
Lo del plan lector vino muchos años después, ¿sí? Sí, cuando por ejemplo empezamos como los procesos literarios, lo empezamos con Gonzalo, que se me olvidó ahorita el nombre, que falleció creo que el año pasado, maestro Gonzalo. Caviativo. Creo que era Caviativo. Sí, el historiador. Sí, que exacto, llama... exacto. Iniciamos por ejemplo con Gonzalo y hablábamos un poco sobre los mitos y leyendas, o sea, intentando trabajar mitos y leyendas. Entonces en esa medida, o sea, empezamos a reconstruir como Suba, ¿sí? Y lo hacíamos de la manera que considerábamos nosotros como actores políticos y culturales que debía ser el desarrollo de estos procesos literarios. Más adelante, pues para como responder tu pregunta, sí ya viene el plan lector. El plan lector un poco si bien lo consultaban, sí, un poco con las personas que estábamos allí cercanos, sí obedecía también a un lineamiento como más educativo. ¿Sí? Como de lectoescritura, ¿sí? Como que lo que necesitaban era lectoescritura y consideraban que eso era muy hermoso, era que las bibliotecas comunitarias podían aportar a ese proceso, que eso fue el boom también, que sí, de los planes de lectura, ¿sí? Pero teniendo en cuenta como un poco que ya veníamos desarrollando, como te decía Julio Cortázar, que yo conozca así fuerte, el Julio Cortázar y nosotros, ¿sí? Veníamos desarrollando como todo el proceso literario. Con Gonzalo, o sea, como iniciamos con Gonzalo, pues, después vinimos nosotros como liderando como el proceso. Él lo que hizo fue que más bien se unió con el maestro Arriaga, César Arriaga, sí, con César Arriaga construimos por eso pues propuestas como Locura. Nosotros trajimos para esa época que no era pues tan fácil, trajimos escritores a hablar con niños y niñas del barrio, ¿sí? A que les contaran cómo se construía y a darle la posibilidad de que ellos también podían construir otros mundos, ¿sí? Así como lo estaban haciendo estos escritores. En este momento me acuerdo de Yolanda Reyes, de José Belio Rosero, de Armando Orozco, se me va otro que es muy conocido para la época, bueno, y Celso o Jairo. No, Jairo Aníbal Niño creo que no logramos contactarnos con él, pero o sea, es como, sí, como que logramos y entonces eso era muy bonito, sí, porque no lo hacíamos con facilidad, de traer aquí al barrio estos escritores, entonces... ¿Qué hace que Milady, comprometida políticamente, Milady Danzaria, se incline por la literatura? Lo que te cuento, empiezo estudios y yo escribía, ¿sí? En mi época de militancia lo que hacía era escribir. Yo no soy de Bogotá, vengo de una región, pues soy santanderiana, por decirlo. Escapamos de allí porque mi mamá decía, aquí hay dos cosas lo mismo, o mis hijas, somos 5, se casan con un policía, o mis hijas se van para la izquierda de una vez, porque pues acuérdense que pues del sector donde yo vengo es zona roja, ¿sí? Y viví la confrontación desde muy pequeñita dentro de mi familia. Entonces eso me hacía, y yo era muy rebelde, ¿sí? Entonces a partir de la letra y de las cosas que yo escribía, esto como que sentía que me desahogaba, ¿sí? Porque uno siempre con la juventud siente que el mundo tiene una deuda con una, ¿sí? Sí, pues que no es, pues después uno comprende pues que no, ¿sí? Pero uno lo consideraba en ese momento, entonces yo era rebelde, ¿sí? Con esa rebeldía que por eso cuando empiezo la militancia, afortunadamente me pude como encauzarla, ¿sí? ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque yo siento que la militancia me formó muy bien. Muchas de las personas con las que trabajábamos de pronto hacían otro tipo de trabajo y delinquían, así lo voy a decir así netamente, o sea, delinquían, ¿cierto? Mientras que a mí la militancia me formó y me dio una posibilidad de construir unos mundos diferentes, ¿sí? Donde no entraba como eso entonces de estar rebelde y afrontar y hacer como daño a la humanidad, ¿cierto? Desde otro escenario. Entonces yo siento que tal vez uno sin darse cuenta, uno se va marcando como su línea de tiempo. Yo entonces escribía desde esa época, ya después quise entrar a estudiar literatura. Yo inicialmente entré a español e inglés. Me gusta el inglés y a veces intento hablarlo, pero resulta que en ese momento con la militancia pues uno decía que nada del imperialismo. Entonces había una vaina ahí mental que no me posibilitaba y yo dije, esto me va a costar mucho más, me pasé a literatura, o sea, lingüística y literatura. En el segundo semestre, creo que fue, entonces empiezo a estudiar allí el trabajo con los chicos, mira, los chicos que vinieron
y nos acompañaron casi 5 años con los que hicimos este proceso seguidos. Muchos eran chicos que habían echado aquí el Gerardo Paredes y que habían echado como de los colegios porque eran pelados inquietos, ¿sí? O pelados que de pronto pues consumían o sí, estaban en otra búsqueda y el colegio se les hacía un poco pequeño, ¿sí? Entonces en esa medida al llegar acá, encontrarse con otros jóvenes, yo recuerdo que todos querían leer a Andrés Caicedo, por supuesto lo que representaba para ellos, ¿cierto? Andrés Caicedo. Entonces nosotros que ya estábamos con María Fernanda, otra compañera de la universidad, nosotros decíamos, ¿cómo abordamos a Andrés Caicedo sin que eso se vuelva nihilismo ni que se vuelva, ¿cierto?, un existencialismo para ellos? Y comenzamos entonces a buscar eso, formas y metodologías de ese acercamiento a los autores, ¿sí? de manera de que fuera constructivo para ellos. Lo mismo Hatem, yo recuerdo que uno era loco por Hatem y entonces quería entonces que todos estuviéramos como ahí inmersos en eso. Entonces, para nosotros fue un reto de cómo buscarlo para sí, explorarlo, ¿sí? La forma en que ellos escribían y todo, pero que también eso les sirviera para construir su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, que no fueran pues a ser jóvenes que estuvieran ya pensando, pues es otra opción, pero en ese momento no lo creíamos, por ejemplo, de suicidarse, ¿no? Cosas como esas, porque el mundo les era también muy pequeño, ¿sí? Entonces... Bueno, Milady y La Cometa, más a profundidad, no solo en el área de literatura, sino qué es Milady para La Cometa y qué es La Cometa para Milady. Sí. La Cometa es un espacio supremamente importante en la formación, como digo, política mía, ¿sí? Yo llego y encuentro un escenario donde yo podía hacer, ¿sí? O sea, podía ponerme a experimentar en lo que quisiera y eso me ayudó muchísimo. Habíamos muchos compañeros, lo bueno era que éramos interdisciplinarios y yo no sé si, yo me imagino que en todas las organizaciones lo mismo, pues como somos tan diversos también se daban esas discusiones eternas, ¿no? De cómo tenían que ser las cosas. Yo creo que poco a poco nos fuimos posicionando y cada uno desde sus saberes, entonces fuimos como construyendo sus caminos. Cometa, cuando yo llego a Cometa, te cuento que pues ahí estaba lo de fútbol, estaba lo de comunicaciones con Orlando Cardoso, recuerdo, tenían una escuela muy chévere, pedagógica, de niños y niñas, con 3 profesoras, teníamos, ya dije lo de fútbol, y teníamos lo de danza, pues había lo de danza, ¿sí? No había, por ejemplo, un acercamiento literario así fuerte. Entonces yo vi que por ahí era la posibilidad porque a mí era la que me gustaba. Entonces ya después de que pues aporté las discusiones, construíamos desde allí, se supone que construíamos país, ¿sí? Entonces ya empecé a también mirar cómo yo podía fortalecer el proceso de literatura y que fuera, pues que naciera en Cometa, ¿sí? Y le di vida, ¿sí? Fue, pues al comienzo de eso uno empieza sin mucha experiencia pedagógica con los chicos y las chicas, pero eso le va dando a uno poco a poco, en la medida que uno pues que se mete, pues le va dando como buenas posibilidades de experimentar con ellos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 89, más o menos. ¿Cómo bautizaste ese hijo literario? El primero se llamó Crisol Literario. ¿Por qué? Porque Crisol es una fuente de 3 puntas, de 3 boquitas, ¿sí? Y recuerda que allí se echan como los metales para poderlos revolver. Entonces para mí era, allí vamos a echar los sueños, ¿sí? Para poder que todos esos sueños produzcan, ¿cierto? Algo que pues le ayude a cada uno de los chicos. Por eso se llamaba Crisol Literario, un laboratorio para los sueños y la vida, de lo que era, para los sueños y la imaginación, ¿sí? Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia puntualmente hablando, ya de Crisol? Bueno, de Crisol entonces... yo recuerdo, nosotros aquí, creo que fue donde trajimos, lo trabajamos como en 3, trabajamos lo que era poesía, trabajamos cuento y trabajamos dramaturgia. ¿Por qué dramaturgia? Porque en ese momento también había en el distrito, había un proceso de dramaturgia, ya se me olvidó cómo era y yo me metí, ¿sí? O sea, yo me puse también a experimentar allí para poder construir textos pues para teatro. Entonces dijimos, y además podíamos invitar al maestro que estaba también dictando ese taller y nos lo llevamos para allá. Entonces hicimos como esos 3, trabajamos como en esas 3 líneas. Que empezamos, la verdad lo hacíamos de manera muy
libre, ¿sí? Que los chicos escribieran poesía, por ejemplo, de manera no enseñándole que tenía la rima, no el ritmo, no esto, no. Nos interesaba más era qué sentían, qué querían expresar, cómo lo pueden expresar, ¿sí? Eso era lo que queríamos, sacarle como todo eso que ellos tenían por dentro para poder que lo plasmaran en una hoja. Además que no era fácil, pues, porque muchos de ellos no... Si bien es cierto, luego llegaron otros que hoy de pronto tú conoces, sí, que son muy buenos también, en la literatura, pero en esa época, por ejemplo, muchos de los que estaban, pues les parecía que escribir era una cosa que no se les daba, y aún uno sabe que es complicado enfrentarse uno a una hoja en blanco, pues, y que le digan, bueno, hay que escribir sobre tal cosa, pues es muy complicado. Entonces nosotros decíamos, no, el tema libre y precisamente todo el estilo y eso que sea libre. Entonces lo de poesía, uno encuentra cosas muy bonitas, ¿sí? Como en poesía, algunos parecen como que ni siquiera que fueran poemas, sino que fueran como textos dramáticos, ¿sí? De dramaturgia, y encontramos como algunos, ¿cómo se llama? Algunos cuentos también muy bonitos. Por ejemplo, mira este. Hoy murió un familiar, no recuerdo haber sabido de él antes, ni siquiera oí su nombre. No pretendo ir a su entierro y recordarlo ya cuando ha muerto, hablar y escuchar de él cuando ya es tarde para conocerlo. En ese momento, por ejemplo, de Rosenberg, ¿sí? Rosenberg Montañés. Él, por ejemplo, tenía ese dolor porque decía, si es un hablan todos de él, hay ese dolor, hay luto en la casa, pero pues sí, era su sensación, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento. Y así sucesivamente puedo, por ejemplo, es de un chico más experimentado, que es Renzo Mantilla, decía, de generación del 99, decía, para nosotros el día comienza en la mañana, siempre empieza a las 6 p.m., entre cigarrillos y alcohol, entre prostitutas y cannabis. Dulce la vida, la nuestra, vida la nuestra, cero aparentar ser poetas, o en una mesa llena de botellas con nuestras penas. Descalzos y ebrios en la esquina, rodeados de papeles escritos con poemas, cuentos o cualquier reflexión marica, despertamos y volvemos a empezar. Nos damos cuenta, por ejemplo, que Renzo ya venía, ¿cierto?, con una trayectoria, y apenas se enteró que en la localidad había un espacio para así, como para escribir y hablar de literatura, pues él, por supuesto, que llegó acá. Y así encontramos a muchos jóvenes, ¿sí?, chicas y chicos, pues muy interesadas como esto. En esa época también, eso que es muy bonito, es lo del haiku, me acuerda de esto. Ahí es donde entra César Arriaga, ¿sí? Con los bocadillos. Sí, entonces él empieza con sus bocadillos, con su haiku, le llamaba, y les enseñó a ellos la técnica, ¿sí? Yo recuerdo que empezamos a hacer plegables, ¿sí? Entonces cada uno tenía que hacer su plegable con sus haiku, y entonces condensar eso nomás en una estrofa, en un párrafo, pues era todavía mucho más complicado para ellos. Entonces, por ejemplo, recuerdo eso, que ahí entra ya César, y con César casi que trabajamos a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? O sea, él siempre nos apoyó, siempre estuvo ahí como muy pendiente con todos sus saberes, sí, como aportando. Estaba buscando a alguien más para... Marlon también. Y Marlon, por ejemplo, sé hoy que hace teatro, que se fue a viajar por, no sé, viaja y por ahí. Música. Sí, ya está, exacto. O sea, son chicos que yo sé que les tocó la vida de alguna manera. O sea, que el hecho de haber estado acá, ataduras del lamento, más el olor de dolor infame de sentir el corazón ya muerto. Amarras de profunda paz con el dolor de poeta, como más te describo. Sí, Marlon. Se llamaba Miguel Ángel Salazar en ese momento. Eso era otro, que eso fue muy bonito. Por ejemplo, Renzo se llamaba Cuervo, Heidi, la chica, o sea, cogían como nombres que para ellos significaban, sí, otras, de verdad, como una vida poética, y construir un mundo poético para ellos. Entonces eso fue también como chévere poder construir y llamarnos de esta manera, sí, o sea, sabiendo que evitábamos nuestros nombres, era muy bonito. ¿Cuál era el tuyo? Marciana. ¿Por qué? Por Mars. Entonces yo lo escribía con Mars y Ciana. Sí. Entonces comprometida en todo el sentido. Siempre fue. Y es más, cuando yo llego a la localidad nadie conocía mi nombre. Todo el mundo, solo después del 91, ¿sí?, que ya hubo el proceso de paz y desmovilización, ya supieron que yo me llamaba Milán. Siempre era Marciana Zárate. Zárate lo escogí porque resulta que antes, recuerda que los hijos no llevaban los nombres de los padres si no eran casados, ¿sí? Entonces mi abuelo realmente era Zárate, pero como mi papá, mi abuelo y mi abuela no fueron casados, mi papá pues tomó el nombre de mi abuela, sí, quedó Ramírez.
Entonces yo de esto entonces dije, Marciana Zárate, entonces yo siempre me... Comprendo. Sí. ¿Qué sigue de Crisol? Después de Crisol, igual continuábamos encontrándonos, ahí sí como decíamos, con encuentros y desencuentros, como todo proceso. Y luego sigue un pretexto para vivir la vida, ¿sí? En un pretexto para vivir la vida, decíamos era eso, como que seguíamos siendo, ¿sí? Como un escenario. Encontrémonos aquí, como ese pretexto, ¿sí? Para poder escribir, para podernos encontrar, para poder salir. Creo que antes de este proceso queríamos ir al 10º encuentro, que no se me olvida, pero en este momento no recuerdo el año, al 10º encuentro de poesía en Medellín. Éramos unos chicos que no teníamos plata, por supuesto, la organización tampoco. ¿Qué hicimos? Marta Sofía Simpson, Marta Ardila, que ella era de la UPI, ¿sí? Y eran del DAPS en esa época, nos conocía y sabía pues, de que éramos chicos inquietos y chicas, entonces lo que hizo, nosotros le dijimos que sí era posible que ella nos ayudara a conseguir los pasajes de ida y vuelta. Me dijo, yo le consigo los de ida, ustedes consiguen los de regreso. Y esto es una locura, yo necesito de salir por ahí. Pero imagine que es un programa que tiene el distrito que es de regreso a su lugar de origen. Y ella nos vio tan entusiasmados de querer ir que la mujer se dio la pela de mandarnos por allá. Sí, por ese programa. Pero por supuesto nosotros entonces todos éramos de Medellín, nos íbamos para Medellín y ustedes mirarán cómo regresa. Buscamos en este barrio que es medio difícil otra corporación también cultural y ellos nos dejaron quedar allí. ¿Sí? Entonces quedamos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Conseguimos para la comida y conseguimos para el transporte de regreso, ¿sí? Y eso hicimos, o sea, y entonces fuimos y ese encuentro fue muy bonito, le marcó la vida. También la juventud uno es muy arriesgado, por Manrique, ¿sí? Imaginen nosotros andando con una cámara, todos creídos por Manrique, a medianoche, a la madrugada, y subíamos, como que no entendíamos la dimensión de la violencia que se estaba viviendo, por ejemplo, en Medellín en ese momento. Pero fuimos y la experiencia de eso, conocer otros escritores internacionales, como que vivir todo y disponernos todos los días a levantarnos a eso, pues fue como una experiencia muy bonita, por ejemplo, que marcó también ese grupo. ¿Quiénes fueron? Que recuerde, entonces fue Jorge, Renzo, es que me van a matar porque no recuerdo muy bien lo de las niñas, sé que era otra chica que era también de Corinto, las hermanas, no, me matan y me van a matar. Alexandra. Alexandra era porque con Renzo, iba Mafe por supuesto, iba, que te dije ahorita que te dije de teatro. Que tú me dijiste, sí, está haciendo música. Marlon. Fue Marlon, Rosenberg, por supuesto, fue Giovanni, Mafe y yo. Sí, fuimos como a esa salida. Fuimos varios, mínimo éramos como 10. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó posteriormente? Después entonces fue cuando sigámonos encontrando en un pretexto para vivir la vida. Aquí sí ya podemos ver entonces que la idea era invitar los escritores. Entonces Crisol era el laboratorio experimento hasta ahora, ya quiso dar como un paso más adelante. Entonces sí, mira, allí traemos escritores como Yolanda Reyes, Evelio Rosero, Juan Díaz Salamea, Andrés Elías Flores y Armando Orozco, ¿sí? Como que ellos también nos aportaron pedagógicamente de cómo podíamos hacer conversatorios, ¿sí? O lectura en voz alta con niñas y niños, porque ellos hacían eso. Nosotros con todos ellos planeamos cómo ellos iban a abordar el taller con los niños y las niñas. Entonces pues nosotros fue como muy chévere. Aquí nos trabajaron compañeras de otros, sí, que venían trabajando otros núcleos. Yo te hablaba como de Elizabeth Suarique, ¿cierto? Graciela también de arriba, que ella también siempre ha sido muy inquieta con literatura. Graciela de la casa de Munza. Exacto. José Hidalgo y Marina, sí, a todas aquellas personas, bueno, que como que de alguna manera nos acompañaron en este proceso, que como te decía, para nosotros este libro fue un pretexto para seguir encontrándonos, ¿sí? Aquí ya encontramos entonces
una metodología, ¿sí? Allá, más allá de allá, o sea, allí encontramos los textos de ellos, aquí ya encontramos como una metodología que nosotros sentíamos que esto de animadores fue lo que también más adelante le dio la posibilidad, ¿cierto?, de que miráramos eso como más amplio desde las bibliotecas en el plan lector. Entonces aquí contamos metodológicamente un poco, eso fue que eran los animadores literarios, ¿sí? Cuáles eran los grupos que atendíamos, qué podíamos o qué entendíamos nosotros para hacer lectura, ¿sí? Desde dónde nos parábamos para decir, hablar de la lectura, de la escritura, ¿sí? Y también un poco sobre el goce, o sea, cómo esto tenía que, nosotros le decíamos, tenía que rayar, ¿sí?, los sentidos de los chicos. Si esto no los rayas, o sea, si no los tocas, si no los, sí, pues no vamos a sacar nada, ¿sí? Porque eso también de alguna manera era como la transformación de ellos. Entonces contamos los conversatorios talleres, ¿sí?, ya de una manera más metodológica, cómo lo hicimos, a quién invitamos, los que le aportaron estos escritores a ese proceso con niñas y niños, ¿sí? Y este es más plasmado un poco sobre ese proceso metodológico que podíamos haber sacado. Perfecto, es decir, ese es un material más de estudio que literario explícitamente. Sí, hablando. exacto, de abordaje literario, sí, pero entonces como es una de tantas propuestas que pueden haber existido, sí, o que pueden, que existen, es esta, sí, entonces nosotros dijimos, lo podemos hacer así. Crisol parte de este nicho, sí, de este átomo. ¿Qué significó encontrarse con nosotros en sentido de lo literario? Sí. ¿Qué significó? Uno se siente muy contento porque, o sea, uno siente que no se acabó ahí, ¿sí? O sea, que no terminó ahí, sino que pudimos comenzar a construir con otras personas que también tenían otras miradas y nos aportaban. Entonces, eso nos da la posibilidad de pensarnos a futuro, ¿sí? De que esto podía ser de verdad una cosa a largo alcance, ¿sí? Como pues, los que hacían teatro, los que estaban haciendo, que de alguna manera es un poco más, bueno, no sé, yo lo diría que más fácil, es que hacer literatura, o sea, estar en un proceso literario es muy complejo, o sea, para uno, ¿por qué? Porque aunque nosotros somos narradores y somos seres oradores desde que nos enseñan la lengua materna, nos damos cuenta que no somos escritores. Para nosotros, como nos enseñan es eso, a escribir, no sé, grafema, primero apréndaselo de memoria, después esto, entonces siento que eso también de pronto hace que seamos muy, como nos resistimos un poco o seamos muy temerosos frente a eso. Cuando vemos de que hay otras propuestas que vienen haciendo cosas también maravillosas y eso, nosotros decimos, no, esto va para adelante, sí, esto puede perdurar y vamos a mantenerlo mientras podamos, ¿sí? Entonces fue chévere porque nos dio la posibilidad de eso, de pensar de que podíamos aunar esfuerzos y continuar. ¿Y cuál fue el paso a seguir ya dándose cuenta de que existe esa posibilidad de encuentro desde la literatura? ¿Qué paso se dio? Listo, entonces creo que ahí ya nace lo del plan lector, no, o creo antes de ese, del plan lector, nace esta otra, que entonces lo queríamos hacer como narración, ¿sí? Entonces le colocamos como eso, Gruta Literaria, suba algo más que 400 años, 50 años, porque todos hablan de Bogotá, 450 años, entonces nosotros decíamos, no, algo más allá de eso, sí, más de lo que de pronto busquemos con un lente de cosas que nadie puede, o sea, o que nadie no, pero que de pronto otros han visto o que nosotros lo podemos ver de manera diferente, ¿sí? Entonces empezamos eso. En este momento que hicimos este proceso, estaban remodelando el parque de Suba. O sea, era un parque, si tú recuerdas, no sé si... Sí, claro, la plaza. Claro. No eras tan chiquita entonces. Sí, era un parque y el parque era pues de un parque pueblo, ¿sí? Lo normal que era. Entonces estaba la pila, la cancha. Exacto, entonces comenzaron a meterle todo este cemento, ¿sí? Entonces nosotros antes de que sucediera eso, pues tomamos las fotos, hablábamos de todo ese proceso, cómo se dio y hablábamos con las personas que estaban alrededor del parque para que nos contaran historias. Entonces cada chico se enfocó y mira cómo fue. Esto fue el del Crisol fue como un experimento. Aquí ya nos fuimos organizando en un proceso metodológico y yo siento que aquí ya empezamos con un proceso de investigación, ¿sí? Porque ya empezamos con ellos cuáles eran los elementos importantes que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder construir nuestra historia, que la historia no sale de la nada, que la historia así no porque pum, bajó y ya, no, porque hay unos elementos en el contexto y en la vida de uno, ¿sí? En la construcción de la vida de uno que permite que yo pueda escribir esto o aquello, ¿sí? Entonces aquí como empieza como un proceso de construcción, eso de investigación muy chévere con los chicos, además ellos ya salen, sí, hacen como, ya se sienten como un poco más, sí, como escritores, por decirlo de alguna manera, para ellos, entonces también fue una experiencia muy diferente, ¿sí?
Intentábamos recoger a ver si habían como mitos y leyendas dentro de la localidad, qué sabíamos, ¿sí? O qué podíamos escudriñar por allí que no lo tuviéramos, ¿sí? Entonces, esta pues fue una experiencia y no la quisimos entonces ya hacer escrita, sino también dijimos, bueno, inventémonos unas narradas para que así la gente también la escuche y que pues, se tenga esa posibilidad. Ah, es audio, Sí, este es solo audio. Sí, ¿Quién entonces, les hizo todo el ejercicio radiofónico, bueno, sonoro? ¿Quién se los desarrolla? Yo creo que nosotros mismos hacíamos todo. Sí, pues eso en esa época pues eso, como que teníamos que experimentar y teníamos que experimentar con la señal. Yo me imagino, no recuerdo, la verdad, esas cosas que tengo que averiguar. Mira, ahí me acordé, ellas son las hermanas, Yadi Amelia Zambrano, eran las hermanas Zambrano, ¿sí? Entonces ellas, por ejemplo, fueron dos de las que fueron. No recuerdo en este momento, pero nosotros lo único que queríamos era que fueran narrados, que estos mitos y leyendas debían ser narrados para poder, pues eso, como tener otra propuesta diferente, ¿sí? Además de eso, sí hicimos esta cartillita como cuando hacen los CDs normales, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, pero bueno, igual hagámoslo impreso. Y a cada uno pues tiene lo que hayan hecho, si hicieron un cuento, si hicieron poesía o si hicieron intentando hacer como una parte de dramaturgia y eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita Piero, no sé, estaba buscando como unos chiquis para poder leer un poco. Por ejemplo, este de Juan Pablo, Núcleo Literario Zona 4. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros ya nos expandimos, no solo estábamos acá, sino también nos fuimos para el otro lado de la loma, ¿sí? María Fernanda decía, no, yo trabajo allá, pues le queda también más cerca y todo, entonces comenzamos como a experimentar con otro grupo, entonces este grupo recuerdo que era de allá. Cuando cayó la noche, Ciudad Jardín del Norte ya estaba lloviendo a cántaros, caían truenos cada 10 segundos y los locales empezaron a cerrarse, entonces apareció ella, una loca de unos 70 años, vestía trapos sucios uno encima de otro. Sobre la primera capa de trapos tenía varios grupos de bolsas de febor, carulla, pomona y de varios colores. Al interior tenía más bolsas y al interior tenía más bolsas. Pues era lo único que le venían, perdón que es que no veo bien, pues era lo único que le venían, le podían sacar cuando estaba sentada descansando por la cuadra de Fepego. También cuentan que cuando la veían por la principal, donde salen los buses, estaba con un palo de escoba. La agitaba al aire gritando, ven por mí, maldito, no te tengo miedo, no ahora. Algunos habitantes dicen que ella no siempre estuvo loca. Con la llegada de Miguel, y tal como le sucedió a la diosa Guatavita Beatriz, se entregó a la pasión que le despertaba aquel hombre, llevando al suicidio a su esposo y ganando el resentimiento de sus hijos. Pero su amor futuro no le duró mucho. Sus hijos le recriminaban la muerte de su padre y como en una batalla le dieron fin a la vida del amante de Beatriz. Ante el nefasto hecho, la mente de Beatriz empezó a navegar por laberintos de locura buscando un compañero. ¿Sí? Entonces eran cosas así que se les ocurrían a ellos de algo que vieron o que les contaron o que ellos pudieron investigar. Y configuraban algo de ahí. Encontraban la historia. Qué tan hermoso. ¿Qué pasa con todos este proceso que acabas de narrar? Un proceso de laboratorio, un proceso ya metodológico, ya un proceso investigativo. ¿Dónde queda eso? ¿Qué pasa con eso? Luego, pues hay muchísimos otros actores que entran como en juego, por decirlo de alguna manera, que son las bibliotecas comunitarias. Como yo te decía, de pronto conocía lo de Elizabeth, conocía lo de Graciela Riva, pero resulta que sí, había muchos otros procesos que se venían gestando en otros escenarios no convencionales, y le llamaban así, pues eran bibliotecas comunitarias o eran espacios de pronto culturales donde se encontraba la gente lo mismo para generar metodologías y encuentros literarios. Ya el Fondo de Desarrollo entonces sale con el plan lector, creo que es el cuarto. ¿Cierto? Sí, este es el cuarto. Entonces comienzan eso, a desarrollar las bibliotecas, como todas, también a poner en la escena de lo público, como todas sus metodologías y todas sus experiencias. Entonces sale el plan lector. Nosotros creo que nos inmiscuimos ya nuevamente como para participar, no sé cómo se diría, así liderándose. Es esta, la 4, las otras creo que la trabajaron
las bibliotecas. Sí, las bibliotecas, creo, o bueno, otros escenarios. Y nosotros volvimos entonces en el cuarto, ¿sí? Y trabajamos con las bibliotecas, y allí entonces era un poco también es mostrar no solo lo que hacía Cometa, ¿sí? O sea, no solo lo que de pronto hacíamos con el apoyo de otras personas que trabajaban, sino era mostrar esos escenarios, ¿sí? Cada uno y darle ¿cómo se llama? Pues la importancia que se merecían en ese momento, ¿sí? Una de las cosas que a mí me parece como no sé sí que como raro era que, por ejemplo, cuando hacíamos todo el proceso político, si bien es cierto nosotros éramos mujeres, pensábamos como mujeres, sentíamos como mujeres, no había ese lente de hacer un enfoque de género dentro del proceso literario, ¿sí? Sin embargo, cuando yo regreso a los textos, que hay muchos, ya después uno dice, uy, esto hubiera salido mejor, esto sí, o sea, como toda esa cosa, sí encuentro que sí hay como un acercamiento a la reivindicación de la mujer como persona, como sujeta de derechos, porque ya allí comenzamos con el lenguaje a nombrarla, ¿sí? En algunos, entonces uno dice, de manera muy inconsciente, ¿sí? Sí veníamos haciendo como ese proceso, ¿sí? También de reconocimiento a las compañeras, ¿sí? Que venían como venían en el proceso. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que retomamos después con el tiempo, de uno leer, y así como encontramos 10.000 cosas que pudiéramos haber hecho mejor hasta en la misma escritura, así como lo dijimos, también encontramos como cosas bonitas como eso, y dijimos, bueno, entonces no estábamos tan alejadas, porque la verdad en esa época para uno lo importante era la lucha de clase, ¿sí? Para nosotros las reivindicaciones de los grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera, o no sé, grupos diferenciales, pues como no era nuestro centro, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, lo vine a vivir después, ¿sí? Como después de todo este proceso literario, que ya entonces entró a la CIO, entró como a revisar un poco los procesos feministas que venían haciendo en la localidad, y comienzo a ser parte de ellos. ¿Qué pasa en ese momento específicamente cuando no abandonas, sino que de ese escenario literario te adentras en un universo mucho más, no más amplio, pero a otro universo, a otro portal? Fue más institucional. Yo creo que esa experiencia de educación popular que pudimos realizar, no solo con el proceso literario, sino también con las otras áreas que traíamos en la corporación, nos ayudó a que tomáramos una experiencia que era importante e interesante para el Estado, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a ir a otros escenarios, a trabajar con la Secretaría de Cultura o a trabajar con la Secretaría más adelante de la Mujer, ¿sí? Porque eso nos ayudó a tener como propuestas, ¿sí? De cómo implementar políticas, ¿sí? Pues la política, por supuesto, cultural, la política de mujer y género, las políticas sociales, por ejemplo, cuando se trabaja con integración social. Entonces, eso me dio una mirada, yo sé que más institucional, pero también, creo que eso ya fue en el 2008, cuando llega también la administración de Lucho Garzón, que es una administración más demócrata, nosotros decíamos, y que nos iba a posibilitar todas estas cosas, ¿sí? O sea, que nos íbamos a posibilitar de que el Estado pues respondiera a las necesidades que tenía la gente en los barrios, tanto en la cultura como en esas cosas. Entonces ya comienzo yo a vivir otro escenario más, eso, como más desde lo institucional. Por supuesto, haciendo trabajo con la gente, pero ya en representación del Estado. En ese momento pues abandono un poco el proceso de literatura, de experimentación. De todas formas los chicos también, unos pues se van a estudiar a la universidad, otros como organizan sus grupos, otros pues como que cada uno organiza su vida, y eso, como que ahí hay un pare, ¿sí? Muy grande de eso. Hemos hecho cositas muy esporádicas, ¿sí? Muy esporádicas, por ejemplo, como lo que tú puedes ver ahorita, lo de la hora del cuento. Antes hubo lo del encuentro de el aleteo de las mariposas, que ese ya tiene el enfoque, por ejemplo, de género neto. ¿Por qué? Porque entran otras compañeras, ¿sí? Bueno, Tacho, no nos vayamos a ir porque eso quiero que allá ahondemos harto, pero creo que eso también es alimentado del papel que tú cumples a nivel institucional en la configuración de lo que llamaríamos una política pública de género. ¿Me puedes narrar algo de cómo se dio ese proceso desde tu perspectiva y cuál fue tu aporte en ese sentido? Sí.
yo vengo a comprender como eso después, o sea, cuando estábamos ya en este proceso adelantado de literatura, porque las compañeras, de pronto cuando yo llego a la Cometa, yo venía de la secundaria, yo era imagínense, yo era la más chiquis de la Cometa, ya venían compañeros que estaban en la pedagógica, en la nacional, o sea, ya venían con un recorrido mucho más amplio, y para ellas de pronto hablar de esto, de estas reivindicaciones eran mucho más fácil, ¿sí? Lo habían hecho. Entonces me doy cuenta de que, por ejemplo, la escuela pedagógica, sí, ya lo tenía. También había una que se llamaban Las Señoritas, ¿sí? Que era un grupo de música, ¿sí? Y era un pretexto a través de la música, ¿sí? A poder hablar de la reivindicación y de los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces yo comienzo como a meterme ya en eso, a comprenderlo, y comienzo ya a asistir a otros escenarios locales que no eran solo de cultura, ¿sí? Cuando el Consejo de Cultura, sino también entonces el Consejo de Mujeres, ¿sí? Entonces como me meto yo allí, intentaba, pues allí fue bonito por una cosa, o sea, como yo traía un proceso diferente, ¿sí? Cuando entro allí yo también siento que hay una, no sé si decirle pelea, pero sí hay un muy binario, ¿sí? De hombres y mujeres, ¿sí? Yo veía un poco más allá, ¿por qué? Porque ya para esta época yo ya tenía mi pareja, ¿sí? Y había decidido tener mis hijos, ¿sí? Entonces, en esa medida, yo tenía una hija y un hijo. Entonces, yo si quería cambiar y transformar el mundo, lo tenía que hacer con mi pareja, pues también con mi hijo. O sea, mi hijo, estoy hablando de los dos masculinos. Entonces yo decía, yo no puedo, o sea, entonces comencé como sin tenerlo en cuenta a tomar como una posición dentro de ese proceso feminista. Entonces más adelante supe que me decían que, o sea, que nosotros éramos feministas familistas, no tenía ni idea que era así, porque yo partía, era de que yo me voy con mi familia, ¿sí me entienden? Yo arranco a construir es con ellos, ¿sí? Entonces allí no, como que yo entendía que era uno más como yo como sujeta, sí, que también es válido por supuesto, porque si no hubiera existido de esa manera, sí, estas feministas, si no hubieran salido, pues otras no hubiéramos logrado otras cosas, ¿sí? Pero entonces yo decía, yo no lo puedo hacer de esa manera, o sea, primero mis derechos, segundo mis derechos, o sea, como que me quedaba un poco difícil, entonces yo comencé a construirlo y mi discurso se fue cimentando en eso, sin quererlo, o sea, como en eso de que yo tengo que transformar y tengo que transformar es con el que está a mi lado, ¿sí? O con las personas que están a mi lado y con mi familia y todo así. Eso también fue chévere. Porque pues eso, al comienzo hubo mucha resistencia de esto, más adelante, bueno, no mentiras, ahí yo me fui a trabajar a la Secretaría de Cultura, estuve con Cultura, trabajando en el método de cultura, pero también entonces como ya estaba el boom de todo lo diferencial, a mí me dejan encargada de todo, de lo de mujer y género, el sector LGBTI, artesanos y artesanas, y de personas en condición de discapacidad. Yo cumplía esas 4 políticas, ¿sí? Debía trabajar como en esas mesas distritales. Eso me dio una escuela impresionante institucional, por supuesto, ¿sí? O sea, muy chévere. Entonces, cuando yo ya digo nuevamente, o sea, cuando voy y vuelvo, o sea, iba al distrito, aprendía todas estas cosas institucionales y venía a la localidad a participar como cometa, ¿sí? O sea, como cometa iba allí. Entonces yo ya tenía como un discurso también más sólido desde la norma, ¿sí? Desde cómo podíamos también aportar y cómo podíamos llevar. Voy a decir algo, muchas de las mujeres lideresas cuando llegábamos allí, populares, pues como no teníamos el enfoque de género arraigado o ¿cómo se llama? El lenguaje también, sí, muy desarrollado, entonces como que había un poco de resistencia. Yo lo que hice es que comencé a arrastrar pues estas mujeres, ¿sí? O sea, como que no, nosotras tenemos derechos, tenemos una trayectoria, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo en este camino y tenemos que estar aquí. O sea, era la única forma de aprender. Y ahí, o sea, ya como que me enfoco más con todo lo de género, entro a la alcaldía como punto focal, tan así era que mira, así como yo desconocía muchos de los procesos feministas, muchas de las feministas desconocían los procesos sociales, culturales que teníamos en la localidad. Yo recuerdo que cuando esto allí iban a hacer meeting, porque como así que va a trabajar de punto focal en la alcaldía una mujer, una vez que yo dije que no era ni, ¿cómo se llama?, ni profesional, que no tenía ninguna trayectoria, que no tenía ninguna experiencia, desconocían totalmente, por ejemplo, este proceso, lo desconocían totalmente. Y entonces eso también me daba mi pie para decir, por Dios, o sea, cada uno estaba en su cápsula, en una cápsula, o sea, yo hacía mi proceso y de pronto no tocaba ya, y ellas lo mismo, o sea, estaban también en su nicho y bueno, ¿y entonces qué? Entonces fue otros aprendizajes locales, ¿sí? Desde lo popular también, donde decíamos nos tenemos que encontrar y tenemos que construir colectivamente. Y ahí nos fuimos haciendo pasito o queriéndonos un poco y ahí como que fue otra etapa de mi vida.
Y eso, yo venía acá, comencé también como a trabajar más con personas adultas y mayores, ¿sí? Ya un poco me fui alejando como un poco del trabajo con niños, niñas y jóvenes, pues porque ya comencé también a mirar el envejecimiento de mi cuerpo, ¿sí? Y a mirar cómo también uno se va transformando. Entonces yo decía, otras mujeres le pueden estar pasando lo mismo, ¿sí? Entonces qué chévere hablar con ellas, ¿sí? Las que ya somos mamás, las que nos toca cumplir otras rutinas, las que tenemos que aceptar otros roles, donde tenemos que mirar esos estereotipos de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces comencé a trabajar, entonces yo me reunía con ellas, veíamos ya películas, leíamos de pronto textos, ¿sí? Y eran más encuentros de tertulia, ¿sí? De tertulia, entonces había el pretexto de hacer la vinagreta y todo eso con ellas, ¿sí? Con mujeres adultas y mayores sobre todo. Eso, y lo iba haciendo muy esporádica. Lo mismo, sin pago, lo hacíamos aquí en Cometa, o sea, sin pago es que no había recursos. Antes yo pues afortunadamente estaba ganando bien el distrito, entonces lo que hacía era que reinvertía, ¿sí? Así fuera en los materiales y colocando mi tiempo cada 15 días, que era lo que hacíamos. Eso fue como esa otra etapa, ¿sí? Como que ya fue madurando un poco más. Bueno, y llega ese momento que te detuve, háblame de ese momento, del momento de las mariposas. Ah, bien, entonces ya entra, usted sabe que en la Cometa han pasado 3 generaciones, ¿no? Entonces yo soy parte de la primera generación, que le llamamos la segunda y la tercera. La segunda, pues están los compañeros que tienen entre 30 y 40 años. Y está la otra generación, que de alguna manera son hijos o hijas de nosotros, ¿cierto? Sobrinos o sobrinas de nosotros, y gente que ha persistido de otros proyectos, sí, que han estado acá, sí, como todos los de fútbol, que pues ninguno soy hijo de Jimmy ni de Olga, pero han estado siempre ahí, ¿sí? Entonces, hubo una época que, por ejemplo, entonces nosotros le dejamos eso como a la segunda, entre la segunda y la tercera generación. Conoces a Camilo es de la segunda generación, a Felipe, que después, bueno, ellos se les dejó como la casa, ¿sí? Háganle, arranquen ustedes. Pues nosotros ya estábamos trabajando. La mayoría de los viejos, por decirlo de alguna manera, de la primera generación, ya salimos a trabajar, ¿sí? Y ellos hacían, pero ya nos dimos cuenta de que no lo hacían por la casa, por la propuesta política y eso, como que había de eso, sino que comenzaron a consolidar que es muy válido sus grupos, ¿sí? Sus grupos, porque de aquí salió, pues tú sabes, salió Orlando, salió lo de Subalai, no sé, pues no sé si él lo fundó o comenzó o ya venía también, pero bueno, llegó allá, llegó lo de Danza con lo de Daniel, que también estuvo, aunque más poco tiempo, pero estuvo acá en la corporación. Estuvo la escuela de música de Camilo. La escuela de música de Camilo. O sea, entonces comenzaron a armar otros nichos y nosotros decíamos, y está súper bien, porque eso es, o sea, sí fueron procesos multiplicadores. O sea, que eso es lo que debe hacer. O sea, no que toda la vida nos quedemos ahí también enraizados, sino que podamos construir en otros proyectos. Fuimos procesos enraizadores, pero sentíamos que de todas formas la Cometa estaba otra vez muriendo. La Cometa ha tenido sus altibajes, ¿sí? Cuando llegamos, casi que la Cometa estaba cerrada. Únicamente estaba la escuela de Camilo. Y él comenzó a llamar Escuela de Artes de Suba, ¿sí? Entonces únicamente utilizaba el espacio, ¿sí? Pero no había como esos ideales y como esas cosas que teníamos y ese compromiso. Entonces nosotros dijimos, no, hagámosle otra vez, y no, y además usted sabe que sostener una casa administrativamente implica también otras cosas, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis. La Cometa son 2 casas. Históricamente son 2 casas. Háblame de la primera y háblame de la actual. ¿Cómo se dieron estos escenarios? Ah, bien. La primera, como te conté, era más de aporte social, ¿sí? De un loco que también es muy altruista, Germán Daniel, y él nos dejó esa casa para que pudiéramos trabajar y hacer procesos artísticos allí, ¿sí? O sea, él trabajó, creo que en el Parque Nacional, trabajaba haciendo literatura, chiquis, con chiquis. Luego, ¿qué sucedió con esta casa? Nosotros, como venimos del proceso de desmovilización del 91, los procesos de paz en uno de los grupos, a nosotros nos entregan una plata, ¿sí? La idea era que nos la podíamos comer nosotros, hacer un proyecto productivo, todo lo que quisiéramos, pero nosotros lo que hicimos fue que esa plata la unificamos y nos la trajimos para acá y hablamos con Marta Sofía, que en ese momento era la alcaldesa de Suba. ¿Sí? Nosotros no teníamos mucha experiencia y además todavía éramos muy tímidos, pensar que si ganar plata era un problema para nosotros porque éramos de izquierda, ¿sí? O sea, tenemos la concepción que como que eso era, lo satanizamos. Entonces lo que hicimos fue coger esa plata, hablar con Marta Sofía, la compramos y se buscó una figura que era como el comodato, ¿sí? Entonces esta casa
si bien es cierto fue con nuestros recursos, ¿sí? Está bajo o sea, pertenece al Fondo de Desarrollo y nos la entregan a nosotros en comodato. Una de las cosas que creo que hizo Marta Sofía, ojalá algún día nos la volvamos a encontrar muy hermosa, es que dentro del comodato dejó que mientras existiera la cometa, ¿sí? La cometa era nuestra, pues porque nosotros pusimos la plata. Porque usted sabe que en estos devenires políticos, pues llegan alcaldes que sí, bueno, pues que tenemos como afecto, los que no, y pues han intentado, por ejemplo, eso, descuparnos la casa, ¿sí? O sea, intentaron quitarnos la casa, o sea, que para afuera. Y nosotros decíamos, está loca, es que no ha leído realmente, sí, el convenio que existe, pues la casa mientras exista no la pueden quitar. Entonces, esta casa está en comodato, la tenemos que sostener, por supuesto, tenemos que anualmente entregarle a la alcaldía las actividades que hacemos, ¿sí? Tenemos que demostrar que hay actividad cultural, y pues ahí vamos. Entonces, pues la casa de alguna manera pertenece a todos los que estemos acá, ¿sí? Como a todos esos, sí, independiente de que la primera generación haya puesto como eso, pues el recurso y eso, pero pues igual es de todos. Todos han trabajado. Bueno, entonces retomando, qué pena hago esas paréntesis, retomando. Me dices que entonces lo de las mariposas, ¿en qué consistió este Bien, proceso? entonces ya como viene la tercera generación, entonces entran chicas nuevas, ¿sí? Muchas vienen de la Uniminuto o vienen de otras universidades a hacer como prácticas acá, ¿sí? Entonces en esa, por ejemplo, con las otras chicas que están nuestras, que son cercanas a nosotros, comienzan otros procesos, ¿sí? De reorganización de la corporación. En eso una pues surge, porque es una chica feminista, ¿sí? Es una joven feminista, entonces surge el querer hacer trabajo por la literatura, además porque muy chiquita pues estuvo cercana también ahí, como en esos procesos. Entonces arma la propuesta de el aleteo de las mariposas, ¿sí? El aleteo, pues porque tú sabes que un aleteo arma un hecatombe, ¿sí? Entonces decía eso. Entonces, la teoría del caos. Sí. Entonces ella pues le pareció bonito y comenzó como a trabajar con chicas adolescentes y casi que en eso se les metió también las mamás, ¿sí? Porque les parece como chévere. Armaron eso, fue bonito porque la propuesta de ellas era elaborar libros de manera artesanal, trabajar la literatura, trabajar sobre lo de género, y invitaban al maestro, se me va ahorita porque no estuve ahí como al frente, que es de la mesa de artistas plásticos. Y ¿Manuel Pachón? Creo que era él, Manuel. Uno que es delgadito, que tiene... Álvaro, no mentiras. Álvaro Castañeda. Sí, Álvaro Castañeda. Entonces Álvaro Castañeda vino a dictarle como los talleres para que sus libros pues fueran tuvieran como unas figuras muy lindas, o sea, que sus dibujos fueran así como más estéticos, presentables y todo eso. Entonces vino a trabajar esa mente. Entonces, muy bonito porque fue artes plásticas, literatura, sí, pero además de eso pues todo lo feminista, sí. Entonces salieron, cada uno tiene sus cuadernillos, son unos cuadernillos muy bonitos, sí, artesanales, lo que te cuento. Ya lo que hizo artesanal, no quería que saliera textos como sí, que así publicados. Entonces se sacó eso, el aleteo de las mariposas. El aleteo de las mariposas se presentó así como ahora en estos concursos, no quedó. Pero entonces no sabíamos que había ahora los que no salen, pero, bueno, no salen, ¿por qué? Porque son solo 2 puestos, ¿sí? O sea, eran 2 puestos nomás, pero el que queda ahí enseguida, ¿sí? Así sea por un punto. Un suplente en caso de que el otro no acepte. Sí, pero no, esos aceptaron. Entonces, que eso también me parece muy bonito del Estado, es que parece que esos que quedan ahí le dicen, bueno, hay su propuesta, sí, quedó con buen puntaje, escoja una actividad que le podamos financiar. Entonces creo que eso lo contrató también una ONG, en este caso lo contrató Casa Juvenil, y entonces nos apoyó en una actividad de esas, ¿sí? Yo no recuerdo, bueno, tocaría preguntarle a la chica al fin y al cabo qué fue lo que desarrolló con esa, y le entregaban como 2.500.000, que pues era que el pago de ella. Pero entonces eso ya también pues todos los procesos nosotros sabemos que se sostienen también es con plata, ¿sí? Porque desafortunadamente pues necesitamos así mínimo para los materiales, ¿sí? O mínimo para sostener la casa o cosas como esa. Entonces, y cuando se hace sin recursos del Estado, pues la idea es intentarlo sostenerlo en el tiempo con los menos recursos de inversión posible, ¿sí? Y eso es lo que ha estado, o sea, afortunadamente entonces volvemos a retomar y no dejamos que pues termine. Lo que yo le digo, pues como la cometa era por áreas,
voy a decir, pues antes estaba el área de deportes, que estaba Jimmy y Olga, estaba el área de comunicaciones, que era Nelson y Sonia, sí, no sé, te acuerdas de ellos, de pronto Nelson, estaba el área de pedagogía y arte, que entonces estaba encargada yo, y estaba la profe Cristina, y está el área de seguridad alimentaria, que está encargada Giovanni y Oscar, ¿sí? Entonces, pues uno quisiera que el área en la que uno está así, pues como que no muera. Entonces, lo que yo te cuento, independiente si hay plata o no hay plata, si por ejemplo vienen a hacer las prácticas de algún lado, yo listo de una y qué material hay que comprar, qué hay que hacer para sostener, por ejemplo, las cosas. Entonces eso también nos ayuda a que sí, o sea, que todavía como que lo mantengamos. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a la investigación entre líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido del colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria Suba al aire. En el máster William Moreno, quien les habla, Antonio Amado. Hoy como invitada especial tenemos a Milady Ramírez. Milady, cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de desarrollo político en la localidad desde la organización comunitaria? Perfecto. Pues como de pronto hemos venido hablando, mi vida ha estado como permeada un poco sobre las realidades que hemos vivido en la localidad. También en el distrito, tanto las realidades como culturales, sociales, políticas. Entonces en esa medida pues he estado muy inmerso sí, como en todos los procesos. Cuando les comentaba anteriormente que yo llegué a la localidad en el 88, llegué precisamente por un proceso de seguridad y para continuar un trabajo político, ¿sí?, que traíamos en el sur. Entonces llego a la Corporación Cometa, que era una apuesta de, si bien no todos eran de la militancia, sí era una apuesta política que se tenía de trabajo amplio desde lo cultural, ¿sí? En esa medida, pues entonces continúo haciendo formación desde las artes, pero con un gran sentido pues social, de las realidades sociales, que de alguna manera esto es lo político, ¿sí? Más allá de la democracia representativa, que podemos hablar más adelante, que son las elecciones y estas cosas, el quehacer de los hombres y las mujeres en la política es su quehacer cotidiano, es su construcción de pensamiento y su construcción cotidiana de lo que hacíamos. Entonces, pues eso, trabajábamos con niñas, niños y sobre todo con jóvenes, haciendo un poco trabajo sobre organización social, sobre el trabajo alrededor de las artes. En mi caso pues lo he repetido alrededor de la literatura, ¿sí? Entonces pues ese era como el devenir. Nosotros jugábamos como un papel importante en esos procesos culturales porque hacíamos parte, por ejemplo, del Consejo Local de Cultura, nos metíamos en todos estos escenarios sociales y culturales que eran supremamente importantes para nosotras porque pues desde allí se decidía las políticas, ¿sí?, tanto de la localidad como del distrito. Asimismo, más adelante, pues participaba también del COLMI, ¿sí?, del comité, nació el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Entonces, porque consideramos que estos escenarios eran de representación y pues nos ayudaban tanto a cualificarnos, pero también a aportar un poco desde la mirada popular que nosotros traíamos de trabajo. ¿Cómo fue tu aporte al COLMI? ¿Cómo fue cuando tú llegaste, más o menos en qué año llegaste? ¿Y cómo se configuró ahí tu aporte a ese proceso? Bueno, yo llego al COLMI después de hacer un proceso representativo político, ¿sí? Nos presentamos en la localidad 200 personas para la alcaldía local de Suba, ¿sí?, para poder acceder a la alcaldía. De ahí pasamos 20 personas. De esas 20 personas pues teníamos que hacer un juego supremamente difícil y más para las mujeres, ¿sí?, porque pues nosotros, o lo digo en mi caso, no maquinaba, simplemente consideraba de que debía estar en un escenario donde le podía aportar por mi experiencia social, cultural y política, y quedamos 3 en la terna. Mira que precisamente éramos 2 mujeres
y un hombre, pero sentíamos que allí estábamos, en ese momento todavía lo presentíamos que era de relleno, como le llaman, ¿sí? Para tener la cuota, pues porque, pues para que como que hubiera la representatividad, pero al interior ya se consideraba de que ya había un ganador, desde el comienzo había un ganador, así hubiéramos pasado 2 mujeres, siempre hablaban de un ganador y nosotros decíamos pues que la peleamos, la luchamos hasta el último momento porque considerábamos de que teníamos madera con que poder estar ahí en la alcaldía de Suba. Pero pues desafortunadamente no fue así. Es muy difícil, yo sí creo que es un escenario en el cual todavía no confían en el quehacer y en las posibilidades de las mujeres y pues bueno, pues después de esa experiencia entonces vengo a trabajar como punto focal de mujer y género desde la alcaldía y es donde llego al COLMI, ¿sí? Llego al Comité Operativo de Mujer y Género. También quiero decir que hubo resistencia por parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque como todas me conocían como que pues hacía trabajo social, lo conocían a uno para arriba y para abajo, social y político, cultural, entonces creían que no era profesional, por ejemplo, una cosa tan extraña que que no era profesional y que el hecho de que yo hiciera educación popular no tenía la sensibilidad del género. Pues porque claro, uno en sus luchas habla de lucha de clases y habla de otras, sí, de otras variables que de pronto no estaba de pronto en el lenguaje precisamente de las luchas que daban las mujeres, o no sé si era que no lo entendíamos, pero yo recuerdo que en ese momento para mí posesionarme también fue un poco complicado, porque fue empezar a demostrar que lo que yo era como mujer, lo que había aportado en la localidad como mujer, me daba validez para poder decir pues que era el fruto precisamente de todos los procesos que podíamos dar o podíamos avanzar como mujeres y como en la construcción de ese ejercicio de la equidad de género. Aquí acabas de denunciar algo que me suscita este planteamiento y es ¿qué relación ves entre la educación popular, específicamente hablando de la educación popular, que has tenido un desarrollo profundo en el tema, sobre todo desde la literatura, y esa reivindicación de los derechos de la mujer, ese darle un lugar no, respetar realmente un lugar, reconocer ese lugar de la mujer en ese aporte de la construcción social y popular, precisamente sí. hablando? Yo creo que ninguna lucha puede opacar la de otra, ¿sí? O sea, ninguna de las luchas que tengamos los seres humanos para mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres puede opacar la otra. Considero de pronto que en el ejercicio de educación popular, revisando un poco de pronto los textos de esa época, nosotros teníamos un lenguaje incluyente, aunque no, por ejemplo, no estuviéramos cercanas a la política pública de mujer y género. Sí, teníamos un lenguaje incluyente y pensábamos en niñas y niños, pues porque éramos producto, nosotros como mujeres éramos producto de ese proceso. Entonces, pues consideramos que sí lo hacíamos y la educación popular es eso, es construir pensamiento precisamente desde lo que hacemos cotidianamente, sí, es eso, únicamente es ser sensible a la realidad y mirar cómo desde las pequeñas cosas que parezcan le podemos cambiar a esa transformación. Eso es construir, para nosotros la educación popular es eso, es construir conocimiento y pensamiento desde el quehacer cotidiano. Entonces en las luchas de las mujeres también es eso, es reconocer, y nosotros nos damos cuenta, era reconocer pues un poco cuál era el papel que nosotras teníamos, ¿sí? De pronto que no hablábamos entonces, por ejemplo, de la triple jornada laboral, como hoy día pues ya podemos decir que lo podemos asumir de esa manera, no hablábamos de las violencias de género, ¿sí? De pronto lo hablábamos y lo metíamos dentro de la violencia intrafamiliar. Entonces hay ciertos detalles que eran muy importantes también para el movimiento de mujeres, pues de que nosotros fuéramos conscientes para poderlo poner en la agenda pública, que es lo más importante, por ejemplo, dentro del aporte que podemos hacer desde los procesos socioculturales a las políticas. Es siempre intentar que todas las cosas que hagamos en la cotidianidad para mejorar las condiciones de las personas debe estar en la agenda pública, porque es la única forma de posibilitar el cambio que se puede dar. Entonces yo siento que pues al llegar allí aprendí muchísimo, pero también aporté de que los trabajos que nosotras traíamos como mujeres populares, ahí llegaron otras mujeres que también al COLMI, pues que eran procesos también de mucho valor, porque eran las mujeres encarnadas las que habían hecho esos procesos. A nivel distrital, ¿cómo empiezas a entender para esas épocas, a entender esta transformación
cuando ya se empieza a poner latente en la vida pública y cotidiana y en la vida legislativa la pregunta del género, la pregunta por la mujer, la pregunta por el feminicidio. Ya la sola palabra, ya especificar la naturaleza de feminicidio en lo único, ya cobra una dimensión social completamente diferente este fenómeno. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué aportaste a ese proceso? Sí, allí sobre todo, pues de pronto el conocimiento se hizo mayor énfasis sobre el derecho a una vida libre de sexismo, ¿sí? Que es toda la parte como cultural precisamente para trabajar la política pública de mujer y género. Entonces consideramos que de allí, desde los escenarios donde estábamos, lo que teníamos que intentar hacer es la transformación de roles, estereotipos, ¿sí? Precisamente de hombres y mujeres, ¿sí? Porque una de las cosas, por ejemplo, que consideramos era que solas no podríamos llegar allí, o por lo menos yo siempre lo he considerado. Es hacer conciencia también, ¿sí? Pues siempre hablamos ahora de lo binario, aunque hoy ya los y las jóvenes ya no quieren ese tema de hablar de lo binario de hombre-mujer, pero en aquella época lo hacíamos, entonces era cómo conseguir aliados también hombres, pero que fueran sensibles a las realidades de las mujeres. Era hablar desde lo cultural, o sea, desde lo cultural es supremamente importante porque es desde allí, la cultura es la que transforma, la que nos iba a permitir como pensar en esos roles, en esos estereotipos, ¿sí? en esas formas de vida que llevábamos las mujeres que de pronto no eran muy visibles. Entonces lo bonito era eso, que podíamos hablarlo desde este derecho, ¿sí? Entonces como que yo, por ejemplo, intenté trabajar casi todo lo que hacía en lo comunitario desde este derecho en la política, ¿sí? Ahora tú me hablas un poco sobre lo del feminicidio. Lo del feminicidio anteriormente, por ejemplo, cómo lo podíamos nosotros trabajar cuando hablábamos, por ejemplo, sobre las canciones, que a veces hay muchas canciones que nosotras las mujeres o hombres íbamos a bailar y las talareamos y resulta que esas canciones traían una carga simbólica altamente lesiva para las mujeres, porque era la propiedad precisamente, ¿cierto?, del hombre, era el que yo le pertenecía, era el que si yo no le pertenecía, entonces tenía todo el derecho a eliminarme. Lo mismo lo veíamos en algún proceso, por ejemplo, en la literatura, ¿sí?, como también han sido visibilizados mayormente los textos o la literatura de hombres más que mujeres. Una vez hicimos una cosa muy bonita que fueron sobre los museos, cómo comenzamos a ver que mayormente los museos, por ejemplo, y muchos de los colegios distritales son llamados como próceres, hombres, ¿sí? Y muy poco después fue que fueron incluyendo nombres de mujeres que también le han aportado a los procesos en este país. Entonces cosas como esa nos ayudaba a decir, claro, mira, desde donde nosotros estamos, mira cómo aportamos, cómo con las mujeres, con las chicas y con los niños y niñas que trabajamos, pues de alguna manera hacemos conciencia sobre eso, que eso es muy importante porque la política puede estar allá, la norma puede estar allá, pero lo que siempre hemos dicho, eso tiene que pasar por nuestros cuerpos, y para pasar por nuestros cuerpos hay que hablarlo en la cotidianidad, en cada cosa en la que hacemos. Entonces yo creo que desde ahí nosotros también pues aportábamos como mucho. Frente a en lo distrital, ¿cómo aporté? Ya cuando entro a trabajar institucionalmente con la política de mujer y género, me ayuda, ¿por qué? Porque hay que implementar unas acciones en cada una de las secretarías, como gobierno, integración social y en la misma Secretaría de la Mujer. Entonces, pensarnos en estas acciones que podíamos trabajar de manera mancomunada con otras entidades, eso también permitía que desde la mirada de las realidades que uno conocía, cómo ellos podían destinar algún que otro pues, presupuesto para hacer acciones desde la misionalidad de cada una de las entidades. Entonces yo creo que todo ese acumulado histórico que traigo, eso ayudaba un poco para que pues fuera un poco más fluido la relación con las otras entidades y poder poner sobre la mesa o poder hacer acciones dentro de la política, en el marco de la política de mujer y género. Con toda esta experiencia que acabas de relatar, ¿cuál es tu mirada frente a el trabajo y la relación con la mujer de la organización social que llaman aquí de base cultural en la localidad de Suba?
Pues en este momento creo que hay un trabajo supremamente amplio, sobre todo por jóvenes, mujeres jóvenes, en toda la organización social y cultural, ¿sí? Y ya netamente así, trabajando por el ejercicio de la equidad de género, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante, y las organizaciones que de pronto venimos hace 30 años, pues también hemos tenido en cuenta un poco ese proceso de cómo trabajarlo de manera más consciente, ¿sí? Colocándole ya ese foco necesario para poder que cada actividad que hagamos donde estén niñas y niños podamos hablar un poco sobre la equidad de género. Pero creo que en Suba ha crecido enormemente, o por lo menos se ha visibilizado. Si antiguamente se venía trabajando de manera soterrada, porque cuando entro por ejemplo al Colmi, allí había muchas personas que con una conciencia así de trabajo sobre la política de mujer y género de años, ¿sí? Y que eso también es muy rescatable. Lo mismo cuando a veces hablamos de las feministas un poco más radicales, uno dice por la existencia de ellas y gracias a ellas es que hoy, ¿sí? Tenemos muchos derechos avanzados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero sí siento que aquí en la localidad sí se ha venido avanzando sobre los derechos culturales de las mujeres, y también, así sea por política, en muchos de los escenarios tienen en cuenta el papel que están jugando las mujeres, ¿sí? en los diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante. Háblanos, tú hacías una diferenciación bien importante, y una es la democracia participativa y otra la representativa. Háblanos desde tu quehacer, ¿cómo has vivido esos dos escenarios? Perfecto. Pues la democracia como participativa es lo que hacemos cotidianamente, o lo hacíamos cotidianamente, y se representaba de pronto en ciertos escenarios de participación, por ejemplo en este momento lo cultural, ya te dije, como en el Consejo Local de Cultura, o después por ejemplo cuando llevé el apoyo del Comité Técnico Distrital de Mujer y Género, ¿sí? Entonces, o sea, estos escenarios de representación son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno, se fortalece la organización social, ¿sí? De las mujeres, por ejemplo, en este caso, y dos, porque se va uno politizando y va uno haciendo conciencia de que no solo la representación, la democracia representativa ya en las urnas, en las elecciones, es como lo importante, sino que ese es todo ese bagaje que vamos acumulando para cuando lleguemos allí nos posibilite, aunque sé que es supremamente difícil, se nos posibilite poder gobernar, y poder gobernar con esa mirada de equidad de género, porque por ejemplo una de las cosas que aprendía también ahí cuando estábamos en el comité, en el Colmi, era que muchas mujeres llegaban al poder, ¿sí? O sea, el hecho de que yo sea mujer no quiere decir que voy a representar los intereses de las mujeres. Entonces eso también pues es importante. Los escenarios de participación y esa formación es la que me posibilita que cuando llegue allí a esa representación, pues de verdad tenga por lo menos un programa, o tenga inmerso, ¿cierto?, cómo puedo trabajar por la equidad de género. ¿Cómo es el trabajo en una cocina popular? Perfecto, entonces, y ahí hablamos como otro ámbito, ¿sí? Otro ámbito que pues últimamente la corporación ha estado como inmersa, y allí hablamos desde la soberanía alimentaria, ¿sí? Desde la soberanía alimentaria nosotros consideramos que tenemos que trabajar por la producción, comercialización y el servicio de entrega de comidas, ¿sí? Eso lo ha venido haciendo la organización desde ahora se llaman comedores comunitarios, cocinas populares, ¿sí? Nosotros consideramos, por ejemplo, que el trabajo que hacemos con las compañeras que hacen que tienen su quehacer allí, pues también tiene que ser un trabajo político, y de entender de que nosotros no solo entregamos almuerzos, sino que también hacemos, por ejemplo, procesos de capacitación sobre la reforma agraria. Nosotros tenemos un juego muy bonito que lo presentamos en uno de los encuentros que se hizo de comedores aquí en la localidad, precisamente para a ver si la gente pues hacía conciencia de cuando me sirven mi plato, quién lo cultiva, dónde se cultiva, cuál es la importancia de reconocer quiénes cultivan nuestra comida, si realmente el Estado tiene apoyo para estas, sobre todo mujeres campesinas, que ustedes saben que pues en el distrito tenemos 8 localidades rurales. Entonces,
todas esas cosas, aunque sea un comedor o piensen que es algo muy chiquitico, lo ideal es que eso lo intentamos relacionar con lo distrital o con lo global, por decirlo en este momento, que es la producción de alimentos. Lo otro es lo de la comercialización, porque también muchas personas, por ejemplo, que trabajan en cocina o que son participantes del comedor, nos cuentan, sí, yo vengo del campo, sí, yo producía, pero es que no me da. Entonces ahí es donde uno habla de la comercialización, como también no hay que satanizar la comercialización, ¿sí? Porque los procesos de comercialización, porque eso es como si lo tomamos como una empresa, o sea, el país lo toma como una empresa, es como yo produzco y le garantizo condiciones a esa persona que produce, ¿cierto? Y condiciones no solo económicas para que produzca, sino condiciones también de formación, por ejemplo, política, cultural, educativa, de salud, ¿sí? Eso entonces ayuda a que quien haga el proceso de comercialización también tenga conciencia de cómo comprarle con un precio justo a esta persona que produce, ¿sí? Lo ideal es que, por supuesto, los y las campesinas fueran las que producieran, ¿sí? Las que comercializaran y lo llevaran a la mesa. Pero yo creo que es un tránsito que hasta ahora estamos dando, ¿sí? Y que entonces en esa medida tenemos que tener muy en cuenta esa producción, esa comercialización y lo de las cocinas. Entonces, por ejemplo, nuestro trabajo ha sido enfocado, allí trabajamos mayormente mujeres, ¿sí? En estos escenarios trabajan mayormente mujeres. Y por ejemplo, todos los procesos de formación, que en eso también la Secretaría de Integración ha avanzado, es que le posibilita que la organización o que el ente que opera sea quien decida qué temas considera que son importantes que vea la población que atiende en ese comedor. En el caso nuestro, por ejemplo, trabajamos todo sobre las nuevas masculinidades, trabajamos sobre la equidad de género, trabajamos sobre el proyecto de vida de mujeres y hombres mayores, porque siempre consideramos de que con ellos solo hablamos de la enfermedad o de que nos vamos a morir y no de un proyecto de vida. Una persona de 70 o 60 años puede vivir 20 años igual que una persona de 1 a 20 años, ¿sí? Entonces esas cosas, todo esto nos ha posibilitado, por ejemplo, de que nosotros como organización ya también coloquemos y en mi trabajo y en mi aporte como mujer, pues le pongamos ese lente, ¿sí? de género a las actividades que realizamos en la entidad. Acabas de denunciar algo que si bien se escucha en los medios, sobre todo en las redes mucho, poco se entiende qué es y poco se ha profundizado en qué es. Voy a plantearlo de esta manera para darme a entender. El feminismo tiene un camino que lleva ya varios siglos, si no 2, muchos más, porque pues creo que va más allá de estos 2 donde enfáticamente se hizo un proceso. Pero lo de las nuevas masculinidades es algo que no lleva ni una década, sino que surge a partir precisamente de una conciencia de que el feminismo o las luchas de género también nos competen a los hombres. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? Perfecto, es posibilitarle también a los hombres que desarrollen esa parte que se le ha negado históricamente, ¿sí? A los hombres no se les permite llorar, ¿sí? A los hombres no se les permite sentir. Muchas de las cosas cuando uno habla con los chicos y las chicas, por ejemplo, es que uno les dice, yo no sé si puedo utilizar como esa palabra, como que son el más rebelde, el chico más rebelde, el que usa mayormente, es que no quiero de pronto encasillar, pero el que mayormente tiene tatuajes, piercing y todo eso, como que es el chico que llama la atención porque de alguna manera ella se siente como que eso le da la masculinidad, por ejemplo, ¿sí? En los jóvenes. Entonces uno habla con otros chicos que si por ejemplo no lo utilizan, no les gusta eso, entonces son como los chicos que no, sí, como que son más femeninos, ¿sí? Y eso no atrae, por ejemplo, en relación, no más en relacionarme, como que sienten que no hay experiencia o que puedo construir caminos, ¿cierto? Tanto educativos como sociales con esos otros chicos. Entonces mire lo fuerte que es también para los hombres, ¿sí? No posibilitarse eso, y no necesariamente como hablábamos, por ejemplo, en un taller con chicos y chicas, estaban los dos. Y ellos decían el hecho de que, por ejemplo, a mí me duele algo y me pongo a llorar, entonces muchos compañeros
no sea gallina, mire que la está mirando, mire que yo no sé qué. O sea, eso es terrible porque también le hemos cercenado como esa parte. Entonces las nuevas masculinidades buscan por una parte que ellos puedan ser también, ¿cierto? Tengan una nueva forma de ser como hombres. Y lo otro es que haya un reconocimiento a las condiciones que hemos vivido las mujeres históricamente y que de alguna manera se sumen a esa lucha. ¿Sí? Eso es como lo importante para trabajar las nuevas masculinidades. Uno de lo que dice es, miremos que ellos entiendan que no es un favor cuando me dicen, bueno, yo ya le ayudé a lavar la loza, ¿sí? Bueno, yo ya le ayudé a tender la cama. No es un favor, es hacer parte de ese nuevo relacionamiento que tenemos hombres y mujeres, ¿sí? Por ejemplo, en el hogar podría ser, pero también lo podemos pensar así en el colegio, lo podemos pensar en otros escenarios, ¿sí? Entonces es un poco, es trabajar sobre estas nuevas masculinidades, sin desconocer, por supuesto, y supremamente importante es que sean aliados y que reconozcan el papel que hemos como desempeñado nosotros y también como las condiciones que hemos desempeñado históricamente, ¿sí? Para que entonces no se vuelva es que ahora vamos a reivindicar solo los derechos también, por decirlo de alguna manera, de los hombres, de una nueva masculinidad, olvidando esas luchas y esas necesidades que tenemos nosotros todavía de superar muchas condiciones. En la política se dan nuevas masculinidades. Me corcha. No sabría porque, por ejemplo, el ejercicio y la experiencia que yo viví es que no. O sea, siento que allí todavía impera el más fuerte, ¿sí? Frente a la pelea de quién puede ganar, ¿sí me entiende? Todavía impera lo del más fuerte. Y dos, es que también hay una mayor credibilidad a las palabras, a las líneas, a las políticas o a los programas que propone una persona, un hombre, todavía. Pueda que yo diga cosas interesantes o que pueda que esa persona pueda decir casi que las mismas cosas que yo digo de otra manera y todavía se le cree muchísimo a ellos, ¿sí? Y ellos no están pensando en que cómo construyo con ella, ¿cierto? De manera equitativa, sino no, como yo, y ya que tiene una ventaja sobre nosotros, pues porque los hombres siempre han estado en la esfera de lo público, para nosotros poder hablar en público nos ha costado muchísimo, ¿sí? Entonces, como ya tienen un adelanto, pues ellos no piensan sino eso, yo pues tengo la posibilidad y como que en eso todavía nos apabullan, o sea, no nos tienen esa, o sea, no podemos dar todavía o hablar desde mi experiencia, no podríamos hablar de que ya ya en lo político estamos trabajando eso. Hay una cosa que se llama que es de cremallera, de listas de cremallera, pero creo que es una cosa más de imposición por norma, ¿sí? Que es hombre-mujer, ahora también jóvenes, ahora también comunidades afro, ahora también comunidades de personas en condición de discapacidad y así sucesivamente. Pero no es una cosa de conciencia, sí, de conciencia, que pase por sus cuerpos, que haya de esto. Yo creo que todavía estamos en ese proceso. Bueno, digamos que todo este trasegar que nos han narrado nos hace un panorama de lo que es lo político, de lo que es la democracia participativa, de lo que vendría siendo un ejercicio político que traspasa las nociones legislativas. Pero hay uno fundamental al cual hay mucho miedo de tocar, hay un rechazo sustancial de la población, lo refleja el estallido social, y es las prácticas de la política representativa. ¿Cómo concibes tú la política representativa? O la democracia representativa. Sí, mira, para la democracia representativa fue, la de las urnas fue un coco para muchísimos, por ejemplo, de mi generación. Entonces, la mayoría de los que militábamos, estudiábamos en universidades públicas, por supuesto que no creíamos en el Estado, ¿sí? Entonces eso nos llevó también a rechazar todas estas prácticas porque considerábamos que eso no era lo que transformaba, ¿sí? Que nos teníamos que tomar el poder era por otros medios para poder, si queríamos concebir de verdad un Estado democrático y pues algo diferente. Entonces eso llevó de que también se fuera, dos cosas podríamos hablar allí. Una es que entonces los que sí sabían que para qué es el poder y para sí, se montaron allí y lo manejaron históricamente, ¿sí?
Y los otros entonces comenzamos después a ver, bueno, si ya no lo vamos a hacer por el camino de las armas, no lo vamos a hacer por otro camino, nos tocó, ¿cierto?, mirar dentro del proceso de democracia representativa cómo. Entonces eso también nos ha costado. Nos ha costado, uno, ¿por qué? Porque convencernos a nosotras mismas primero, ¿sí? Y convencer, por ejemplo, a otro de que, ven, podemos hacerlo, si hacemos estos procesos sociales, si de verdad venimos de caminos, ¿sí? Ya como construidos o andados, podríamos, cuando lleguemos allí, hacer pues una transformación, aportarle realmente. Eso ha sido muy difícil. Muy difícil, pero ¿por qué? Porque no es que, por ejemplo, las nuevas generaciones no es que no crean en este proceso representativo, lo que pasa es que como históricamente lo han tenido los otros, ¿cierto? Entonces dicen, allí están montados ellos, esto no va a cambiar, esto no nos permite, y como que todavía hay esa desolación, por decirlo de alguna manera, de que los esfuerzos que hagamos van a ser muy complicados para que realmente se llegue, sí, como que se den esos cambios. Por ejemplo, ahorita que estamos muy cercanos a todos los procesos políticos de organización, mire, uno ve que esto es durísimo, durísimo, durísimo. En la medida que se nos olvida, por ejemplo, de que somos organizaciones sociales, o de que independiente de que su merced sea de X o Y partido, hemos estado trabajando durante 30 años en el mismo territorio con las diferentes formas de hacer las cosas, pero con los mismos objetivos, que es transformar y mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita eso se ve terrible porque entonces muchos que han estado ahí consideran de que por derecho propio, ¿sí?, ya pueden estar en una lista, por decirlo de alguna manera, para ser elegidos y elegidas. Cuando nosotros lo que decimos, no, ¿por qué le vamos a tener miedo a que hagamos consultas internas? Milady se puede presentar en una lista y resulta que así esté 20, aquí hay 19 adelante, pero resulta que si en esos votaron por precisamente más, pues eso es lo que le tiene que dar valor a esa lista, ¿sí me entiende? No porque yo soy de esto, no porque yo soy esto, soy la que tengo que quedar, ¿cierto?, en primera fila. Entonces siento que en la democracia representativa todavía nos falta. Yo espero que con el nuevo gobierno y estas cosas, sé que eso no cambia de la noche a la mañana, lo mismo, sabemos que cualquier proceso de transformación cultural dura 200 años, mucho para poderlo de verdad decir que la nueva generación ya lo ha asumido. Entonces, pero sí esperamos que por lo menos en lo jurídico, en el marco jurídico y normativo, sí nos posibilite, por ejemplo, estas cosas, o sea, que se digan, sí, vamos a ir a consultas todos los partidos, ¿sí? Porque hay mucho chica y chico por ahí que hace trabajo extraordinario, pero como no está afiliado a ningún partido, no podría entrar, por ejemplo, en ese proceso, se quedaría por fuera, y eso no tiene sentido en un gobierno como este, y en una época, en una era como esta, donde nosotros consideramos que estamos un poquito más como avanzados en cuanto a que hablamos de las diferentes democracias que pueden existir, ¿sí? Y las diferentes formas de ver como el mundo. Entonces, yo sentiría que teníamos que avanzar, y espero que para finales de este año tengamos un poco esto más avanzado, sobre todo los que estamos en este momento, ¿cómo se llama? Sí, en organizaciones. Yo recuerdo, mire, yo creo que hace 20 años cuando trabajábamos, primero, pues bueno, nosotros hicimos el proceso de desmovilización, viene una organización que creo que todos conocemos, que fue el Polo, que nos agrupó de manera amplia, así que antes se llamaba PDI, y después para que entraran más se llamaba PDA, después se llamó Colombia Humana, después sí, pero de alguna manera es gente que viene haciendo procesos, ¿cómo se llama?, de formación, de educación popular. Y resulta que pues uno como que va andando en eso, pero cuando uno llega aquí, ay, pero no porque tú te quedaste en el Polo, ay, no porque tú estás en Colombia Humana, ay, no porque tú estás en yo no sé qué, y eso no es así. Te iba a decir, antiguamente lo que hacíamos es que los del Polo, los de a luchar, los del esto, los de yo no sé qué, nos sentábamos en una misma mesa y entre todos repartíamos y nos cuidábamos para que la policía no nos quitara los volantes o algo así, nos cuidábamos entre todos, no me importaba. Sí, no me importaba si el otro era del PC, no me importaba si el otro era de maíz o bueno, en esa época no estaba Colombia Humana, éramos del Polo. Entonces, como que esas cosas muy chéveres que hoy las vivamos y que nos sentemos en un escenario donde digamos, venga, hagámoslo de la democracia, y los que queden de mejor, pues se van a ir en la primera, y todos, por ejemplo, esto del pacto histórico ahorita, entonces todos lo apoyamos para que entren ahí, pero eso está, bueno, para ser más bien esperanza, hablar como con esperanza, esperemos que se den en estas elecciones, pero está muy difícil.
ahorita hay un fenómeno bien complejo en torno a estas luchas de género, luchas de reivindicación de los derechos de la mujer, de la eliminación de la violencia contra la mujer, y se volvió el eslogan y la propaganda política de muchísimos y muchísimas incluso que son absolutamente distantes a estos procesos, sí, contrarios en sus prácticas cotidianas y sociales. Y entonces cogen como bandera de campaña estas nociones y estas luchas para quedar. Sí. Y lo triste es que quedan. Claro. ¿Qué percepción tú tienes frente a la manipulación de todas estas luchas, de todos estos movimientos, de todas estas inquietudes humanas de parte de estos seres? Porque la política ha estado, la antiética política ha estado impregnada de eso constantemente en la vida nacional, por no decir mundial. Pues no sé para no juzgar a nadie, así como tú lo dijiste, así es. Yo, mire, afortunadamente quienes después me escuchen podrán decir eso, yo jamás me he presentado en cualquier escenario como que represento a un grupo de mujeres, jamás. Cuando llegué al Colmi, por ejemplo, yo me presenté como técnica y que a mí me había traído en ese momento mi trabajo popular y ahora el reconocimiento de las políticas, ¿sí? El apoyar desde lo popular la elaboración de políticas, eso, como acompañar la política pública de mujer y género, como la de personas en condición de discapacidad, como la de artesanos y artesanas, ¿sí? Como la de, después acompañé la del sector LGBTI. Entonces, o sea, yo siempre he dicho, a mí me trae aquí eso, jamás, por ejemplo, he dicho, y que una vez creo que con una de las mujeres representadas, pues uno decía, mire, mi voz, no puedo opacar las voces supuestamente con las mujeres que yo trabajo, yo no represento a nadie, y lo ideal es que cuando tengamos un escenario ellas vengan acá también y ellas puedan hablar por ellas, ¿sí? O sea, yo no voy y espero no representarlo, entonces yo por lo menos no lo hago, y mucho menos, por ejemplo, soy más respetuosa con todo esto que tiene que ver con todo lo de la equidad de género, para decir que voy a representar a alguien, no, trabajo desde Cometa, aporte desde mis granitos de arena de los procesos de formación que hago, para ello, pero no represento a nadie. Ojalá lo hiciéramos así por el bien de esa misma persona, porque después da pena, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, llegué allá y se me olvidó el discurso. Por el bien y por el bien, por supuesto, de las personas que confían en que esta vez sí vamos a transformar, por ejemplo, esa realidad. Esto hablas un poco lo de la violencia y lo del feminicidio, dijiste algo así, o sea, porque creen que eso, por ejemplo, atacar lo de la violencia contra las mujeres y estas cosas, pues sí dan votos, ¿sí? O sea, eso pueden dar votos, pero considero que también hay que trabajar con ellas en la cotidianidad, es cómo conseguimos ingresos. Hay mujeres que no podemos salir a trabajar por el cuidado de niñas y niños, es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos conseguir ingresos? ¿Cómo decidimos hoy día de que si quiero la maternidad, esa sea una de tantas opciones en mi vida, que no sea la única para poderme desempeñar públicamente? O sea, porque dicen que ya soy la esposa de, o soy la madre de, entonces eso me lleva. No sé, hay tantos temas que podríamos trabajar para precisamente hacer conciencia y avanzar sobre la equidad de género, que yo creo que lo venimos haciendo en lo cotidiano, no solo lo de la violencia, que es muy importante, por supuesto, quienes trabajan toda esta parte. Bueno, para ir recogiendo, ¿qué es ser mujer en Suba? Una vez hicimos un proyecto que se llamaba Suba con cuerpo de mujer, y pensábamos un poco, era en el agua, ¿sí? En todos los humedales que tiene, nosotros somos madres, somos vientres, entonces pensábamos en los humedales, pensábamos como que en lo que representábamos para la localidad, porque aún así la localidad, no vi las cifras, me perdonarán para ver la entrevista, pero históricamente las mujeres somos mayores en Suba, ¿sí? Entonces decíamos, es todo eso, o sea,
se escucha muchísimo más susurro femenino, sí, por decirlo, porque en cantidad también somos más, pero también representábamos como eso, como que lo que es Suba, su tierra y eso, hace parte de lo que somos las mujeres, la sensibilidad, el poder construir. Entonces yo creo que Suba, eso del proyecto que nunca ganó ni pasó por ningún lado, que se llamaba Suba con cuerpo de mujer, es eso, es cómo nosotros podemos construir un territorio sobre todo con la sensibilidad femenina, que la pueden también tener los hombres, con esa sensibilidad femenina, y podemos construir un territorio donde, o sea, donde sea menos bélico, ¿sí? Por ejemplo, hablan también de estas contiendas políticas, donde sea menos bélico y menos en la cotidianidad, donde no nos atropellemos por cosas tan, por ejemplo, tan elementales como ganarnos un proyecto, o cosas tan elementales como quién tiene la palabra, ¿sí? O sea, quién tiene la razón, que es más importante ser feliz que tener la razón, ¿sí? O sea, no sé, cosas como esas que yo creo que eso pasa ya por el cuerpo de una mujer y que es importante ponerlo también en la agenda, o sea, ¿sí? Entonces yo sentiría que es eso, es un territorio que viene siendo construido desde lo femenino, desde todo lo que significa eso. Para surge una incógnita, una pregunta profunda, Sí. que creo que implementamos mucho el término, pero poco lo hemos hablado. ¿Qué es eso de la sensibilidad femenina? Sí, no puedo. La sensibilidad, por ejemplo, femenina es un poco cómo las mujeres concebimos el mundo y cómo de alguna manera lo hemos venido transformando. Imaginen que cuando nosotros veíamos un poco lo de, ¿cómo se llama esto? Bueno, hoy se habla sobre economía del cuidado, que es todo lo que hemos aportado las mujeres en términos femeninos. Pero ahora se me olvidó, pero desde el marxismo lo llamamos de otra manera, que se me va la palabra. Era lo mismo, era estudiar cómo nosotras desde la casa organizábamos la economía. Y como dicen que la familia eran pequeños estados, por decirlo de alguna manera, entonces organizábamos la economía, por ejemplo, familiar, pero además de eso organizábamos la cultura. Imagínate, con el saber y con lo que nosotros le decíamos a nuestras hijas e hijos en la cotidianidad, porque como ellos salían a proveer, ¿cierto? Entonces nosotras éramos las que teníamos toda esa carga. Entonces, entonces nosotras, esa sensibilidad, pues lo que hacía era construir. Imaginen que nosotros también, como no íbamos a la esfera de lo público, ¿se acuerdan? Las grandes oratorias, entonces lo que hacíamos de alguna manera era que conversábamos con la vecina, con el vecino, que eso le llamaban, ay, esta vecina así es chismosa, Dios mío, que yo no sé qué. Imaginen que ahí estábamos, era construyendo cultura popular y el reconocimiento del otro y generando confianzas y un poco de cosas que ahora le llaman, pues se le llaman de otra manera dentro entre la política de mujer y género. Entonces uno dice, mire, nosotros hemos venido construyendo territorio, lo único que la sensibilidad es eso, ¿no? La construcción como de territorio, construir un mundo diferente, ¿sí? Entonces uno dice, es reconocer eso, ¿sí? Más allá de lo bélico, más allá de, sí, como de las decisiones que se toman históricamente desde el Estado, es cómo construimos esos escenarios de una manera diferente, o sea, sí, como más desde esa sensibilidad nuestra. O esa mirada nuestra, por decirlo de alguna manera, que no es que ustedes no la tengan, lo que pasa es que a ustedes también se la cercenaron, o sea, sí, porque como ustedes tenían que ser los proveedores, los machos, los yo no sé qué, sí, entonces, pues nosotros cumplimos también ese papel, que eso también son las cosas bonitas que tenemos que reconocer y de contar en los escenarios cuando nos encontramos con hombres y mujeres, contar esas cosas que también nosotras ganamos, sí, que nos posibilitaron y que hoy nos permiten estar acá. Para cerrar, ya que me hablas de reconstrucción territorial, de apropiación, de tejido social, ¿qué es Suba para ti? Ay, es mi segunda casa. Suba, yo soy santanderiana, vengo de procesos que creo que, no sé si ya te había hablado antes, de procesos precisamente políticos, de desplazamiento. Entonces, cuando yo llego a Bogotá, ¿por qué no me fui para Bucaramanga? Porque desafortunadamente no tenía familia allí. Entonces vengo a Bogotá y Bogotá como que me da esa oportunidad. Luego vengo a Suba, pero bueno, Bogotá me da la oportunidad de vivir, de trabajar, de pronto de eso, de educarme, ¿sí? Pero cuando llego a Suba me da la posibilidad de trabajar esa otra parte mía, sí, por ejemplo, de lo que me gustaba, que de pronto no había podido experimentar en otros escenarios, como es la cultura, ¿sí? Por eso llego a este proyecto tan importante como es Cometa, ¿sí? Y encuentro de alguna manera con algunas personas
identidad, ¿sí? Donde decíamos, sí, podemos construir desde la esperanza, podemos construir desde lo que nos gusta, desde las artes. Debe ser, yo siempre tal vez fui inquieta con las artes, pero usted sabe que uno en el campo o en un pueblo, acercarse al mundo artístico es más difícil, ¿sí? Aquí eso me lo posibilitó. Además yo comencé a experimentar de lo que yo creía que sabía y como pues vivir la violencia en otros escenarios. Entonces todo eso me ayudaba para tener, sí, como una mirada sí, o hacer un análisis de esa realidad social muy bonita. Entonces Suba de verdad es mi segunda casa, es la que me permitió explorarme y vivir esto. Mira, no sé, muchísimas cosas todavía hoy, después de 30 años de haber llegado acá, ¿sí? De haber llegado a este territorio, no a Bogotá, sino acá. Sí. ¿Qué es Milady para Suba? Ay, no, yo espero que sea no sé, un camino de lo vivido, que le haya aportado a personas que han estado. Hoy me siento orgullosa, por ejemplo, de los chicos que trabajan y chicas que trabajaron conmigo en literatura durante años. Hoy encontrarlos en otros escenarios de maestros, hasta de políticos, trabajando con la política, por ejemplo, pública de mujer y género, las chicas. Sí, estar como en otros escenarios, libreros, sí, o sea, gente que uno dice que en ese momento decían, uy, es que todos esos los echaron del Gerardo Puñaladas, que en esa época lo llamaban así, eso lo sacaron por esto y lo otro, y ellos llegaban ahí a Cometa y uno trabajaba con ellos y uno decía, les miraba, es eso, la esencia de su ser humano, ¿sí? Y hoy los encuentra en otro escenario. Entonces yo espero que haya sido, no sé, una semillita en los corazones de algunas de estas personas que eran jóvenes. Bueno, Milady, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos y a todas por acompañarnos esta noche. Esta es la investigación entre líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido del colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria Suba al Aire.